¿Qué tal, queridos amigos? Como siempre les saluda el ingeniero Berbesic y hoy vamos a continuar con la reparación de las fuentes de TV de última generación. La falla que está presentando esta fuente es que da la tensión de standby y el televisor no arranca. Entonces, para descartar la tarjeta main, lo que vamos a hacer en esta fuente es el arranque forzado. Fallos que le voy a enseñar a solucionar al regreso. Así que no se retire porque en breves instantes estaré con ustedes. Ya regresamos. Ya de regreso continuamos. Antes de proceder a la reparación de esta fuente, como lo hemos hecho en los videotutoriales anteriores, vamos a identificar las diferentes etapas de funcionamiento. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos lo que es la etapa primaria y de este lado tenemos lo que es la etapa secundaria. Vamos a fijarnos en la fuente y si ustedes observan, en la fuente está separada por esta línea, es decir, que de este lado tenemos lo que es la tierra caliente y de este lado tenemos lo que es la tierra fría. Si ustedes quieren medir lo que es la tensión de la fuente PFC, recuerden que los debemos medir con respecto a la tierra caliente. Si vamos a medir lo que es las tensiones de salida, la vamos a medir con respecto a la tierra fría. Entonces, vamos a verificar cuál es el fallo de esta fuente y el fallo que nos estaba dando esta fuente era que generaba la tensión de standby, pero el televisor como tal no arrancaba. Entonces, vamos a conectar nuestra fuente a la red, verificamos que tengamos la tensión de la red, luego vamos a verificar la tensión de standby. Ya con nuestra fuente conectada a la red, vamos a verificar que tengamos la tensión de la red y esta tensión debería ser aproximadamente 120 volts. Y si ustedes observan, tenemos 125.9 volts. Es decir, que tenemos presente la tensión de la red. Ahora tenemos 126 volts. Simplemente ahora lo que vamos a verificar es que tengamos la tensión de standby. Y la tensión de standby la tenemos en el pin número 6. El pin número 1 sería tierra, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos la tensión del multímetro en continua y observen que tenemos 5.18 volts. Es decir, que tenemos la tensión de standby. Sin embargo, vamos a verificar las otras salidas. Verificamos la salida de 12 volts, no tenemos nada. Y la salida de 5 volts. Entonces, para verificar que esta fuente esté trabajando, lo que vamos a hacer es el arranque forzado y verificamos las otras tensiones de salida, que en este caso serían 5 y 12 volts. Para el arranque forzado vamos a conectar una resistencia de 10K entre la tensión de standby y el pin de standby, que en este caso el pin de standby es el pin de power on. Entonces vamos a colocar una resistencia de 10K. Ya aquí, como ustedes pueden apreciar, para el arranque forzado he conectado una resistencia de 10K en el pin de voltaje de standby y el pin de standby, es decir, el pin de power on. Entonces vamos a conectar nuestra fuente a la red para verificar los diferentes niveles de tensión. Bueno, vamos a conectar nuestra fuente a la red y verificamos que tengamos tensión de la red. Recuerden, para medir tensión de la red, colocamos nuestro multímetro en la alterna y medimos esa tensión. Si ustedes observan, tenemos 126.8 volts. Y vamos a medir lo que es la tensión de standby. Observen que como vamos a medir la tensión de standby, con respecto a quién la vamos a medir, lo vamos a medir con respecto a la tierra fría. Es decir, que medimos aquí lo que es la tensión de standby. Debemos colocar el multímetro en continua. Y observen que tenemos 5.23, la tensión está oscilando, es decir, que me está indicando un fallo porque la tensión se cae. La fuente emite un pequeño sonido y la tensión es variante. Vamos a verificar la tensión en la fuente PFC. Observen que no ha duplicado el voltaje, simplemente tenemos 175 volts aproximadamente y no ha duplicado el voltaje. Y en la fuente nos está indicando que hay un corto. Si medimos la tensión de la fuente inverter, esa tensión varía. Observen la salida, la tensión está oscilando. Esto me indica que tenemos un fallo.
Ahora bien, ¿dónde saber que está el fallo? Es decir, en la tensión de standby no está el fallo porque la fuente estaba dando los 5 volts. Es posible que esa tensión o ese fallo esté en las tensiones de salida. Observen que en la fuente de 12 no tengo nada. En la fuente de 5 tampoco tengo nada. Entonces, esto nos está indicando que tenemos un fallo. Lo que vamos a hacer es, para descartar que el fallo está en la fuente PFC, vamos a quitar la alimentación de este chip y el chip y la tensión de alimentación de la fuente inverter. Al quitar estas dos alimentaciones estamos descartando que el fallo se encuentre tanto en la fuente PFC como en la fuente inverter y solamente nos concentraríamos en lo que es las tensiones de salida. Hacemos el trabajo de esta forma ya que no contamos con el diagrama de esta fuente, pero con la experiencia que uno va obteniendo, aprendiendo a identificar las diferentes etapas de funcionamiento, nos puede decir qué etapas deshabilitar y vamos de esta manera adelantando ciertos pasos para identificar en qué etapa se encuentra el fallo. Ok, si ustedes observan este chip es el que se encarga de control de lo que es la fuente PFC y aquí tenemos otro chip que en este caso es el UC3846. No sé si se logra apreciar en cámara, es este que ven aquí. Este chip es el que se encarga de manejar la fuente inverter. Entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar la alimentación de estos dos chips de manera de que solamente nos quede trabajando lo que es la tensión de 12 y 5 volts. Antes de manipular la fuente, recuerden que debemos descargar lo que es el condensador de la fuente PFC y una de las cosas que yo siempre acostumbro para descargar este condensador es que pues simplemente le desconecto el cautín como carga en el condensador para descargarlo. Sin embargo, verifico con el multímetro que no tenga tensión en este condensador para poder manipular la fuente. Observen que tenemos 1.2 volts. Ya hemos descargado ese condensador y de esa forma podemos trabajar más tranquilo. Entonces vamos a deshabilitar lo que es la tensión de alimentación del chip de control de la fuente PFC y el de la fuente inverter. Ok, aquí tenemos deshabilitado lo que es el pin de alimentación de la fuente inverter y aquí ya tenemos deshabilitado lo que es la alimentación de la fuente PFC. Entonces ahora vamos a medir lo que son las tensiones de salida. Conectamos nuestra fuente a la red y verificamos que tengamos nuevamente tensión de la red. Observen que tenemos 125 volts y veamos la tensión de salida. Aquí tenemos la fuente de 5. Recuerden que tenemos que tener el multímetro en tensión DC. Aquí, y en la tensión de 5 no tenemos nada. En la tensión de 12 tampoco tenemos nada. Es decir, que ya ese fallo no depende de la fuente PFC ni de la fuente inverter. Entonces el fallo está en esta etapa. Veamos lo que es las tensiones de salida de este transformador. Y observe que tenemos 11.38 volts. Es decir, que está generando las tensiones de salida. Si ustedes observan, aquí tenemos 5 volts. Pero algo está sucediendo en esta parte que no nos permite que tengamos tensiones de salida. Si ustedes observan, aquí tenemos este MOSFET y tenemos 0 volts. Pero aquí tenemos 5.20 volts. Y aquí tenemos 0 volts. Por la forma como está conectado, aquí se puede apreciar que este MOSFET es el que controla la tensión de 5 volts. Observen que tenemos los 5 volts aquí presentes, pero aquí no hay tensión de salida. Y aquí es donde se debería generar lo que son los 5 volts. Es decir, que este MOSFET no se está switchando para que se generen los 5 volts. Veamos lo que es la tensión de salida en la fuente de 12. Observen que aquí es la fuente de 12 y no tenemos nada. Pero si observamos en este MOSFET tenemos lo que son los 11.38 volts.
aquí debería haber los 12 volts, es decir que este MOSFET no se está switchando. Pero si apreciamos aquí lo que es la señal en el gate, tenemos 1.197 volts, es decir que el MOSFET se está switchando, se está mandando a switchar, pero el mismo no responde. Entonces vamos a verificar este MOSFET. Si ustedes observan, este MOSFET tenemos 12 volts, es decir que tenemos 12 volts lo que es en el source, y en el drain de este MOSFET no tenemos nada. Entonces si verificamos en el gate, observen que tenemos 1.197 volts, es decir que se está mandando a switchar este MOSFET para que podamos obtener lo que son los 12 volts de salida. Y estos mismos 12 volts de salida van para lo que es esta resistencia que controla el gate de este otro MOSFET. Es decir, que nuestro fallo pudiera estar en este MOSFET. Entonces vamos a sacar este dispositivo para verificar el estado del mismo. Recuerde, antes de manipular nuestra fuente arrancada, es decir, que tenemos este condensador cargado, el condensador de la fuente PFC, y lo que hacemos es nuevamente lo descargamos para poder trabajar tranquilamente. Ok, veamos el código del MOSFET y si podemos apreciar en cámara, este es el 9575CP. Vamos a buscar la característica de este MOSFET para ver por cuál lo podemos sustituir. Pero antes de sustituirlo, verifiquemos el estado del mismo. Para verificar el estado del mismo yo utilizo este medidor que es un medidor de SR, pero aparte de medir SR de los condensadores, también lo utilizo para medir MOSFETs, transistores, y la ventaja es que él me puede indicar la configuración de los pines. En este caso el instrumento no logra reconocer el MOSFET. Observen, es decir que este dispositivo está dañado. Sin embargo, vamos a realizar las mediciones con el multímetro. Por lo general, este tipo de MOSFET, el pin número 2 es el drain y el pin número 3 es el source. Entonces, verifiquemos con el multímetro, por lo menos ver el estado del diodo entre drain y source. Y observen que no mide nada. Invertimos la punta para ver, no mide nada. Es decir que este MOSFET está abierto. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la característica de este MOSFET y ver cuál es el que podemos instalar en la fuente. Ok, aquí tengo el MOSFET que vamos a instalar para probar. Es un CEP83A3. Vamos a verificar lo que es la configuración de este MOSFET y lo comparamos para ver si lo podemos reemplazar. Pero antes vamos a medir este MOSFET en nuestro medidor de SR para ver qué característica o por lo menos nos identifique los pines. Observen que el pin 1 es el gate, el 2 es el drain y el 3 es el source. Y observen que me indica que es un MOSFET del tipo canal N. Entonces, sin embargo, vamos a buscar las características para compararlo con el original y veamos si podamos sustituir el mismo. Ahora bien, observemos la característica del MOSFET que utiliza la fuente y recuerden que es el 9575CP. Aquí he conseguido las características de ese MOSFET y si observamos que la tensión del drain a source es una tensión de 100 volts, es decir que como máximo maneja 100 volts entre drain y source. La corriente del drain es de 23 amperes y la potencia de disipación son de 98 vatios, es decir que como máximo maneja 98 vatios. Y si observamos que la resistencia de drain a source en ohm debe ser de 72 miliohms. Ahora bien, vamos a ver por cuál MOSFET podemos reemplazar y aquí he conseguido uno que puede ser el CEP83A3. Ese MOSFET entre drain y source tiene una tensión límite de 30 volts y la corriente del drain es de 100 amperes. La potencia de disipación de 100 vatios. Si comparamos este MOSFET con el otro, observe que el voltaje entre drain y source es de 30 volts y aquí maneja 100 volts, el original.
Pero recuerden que como nuestra fuente es de 12 volt, no hay problema de utilizar este MOSFET en cuanto referente a lo que es voltaje. Si nos referimos a lo que es el manejo de corriente, observen que en el drain maneja 100 amperes y el original maneja 23 amperes. Es decir, que por corriente y por tensión ya lo podemos sustituir. Pero algo que también nos tenemos que fijar es la potencia de disipación. Observen que el que quiero reemplazar o el que quiero colocar es de 100 vatios y el original es de 98 vatios. Es decir, que no tenemos problema ni por tensión, ni por corriente, ni por potencia de disipación. Es por ello que vamos a ensamblar este MOSFET. Ok, ya conectada lo que es la fuente PFC y la fuente inverter, conectamos la fuente a la red y verificamos que tengamos la tensión de la fuente inverter. En este caso, observen que ya tenemos 23.89 volt, 0.87. Es decir, que la fuente de 24 volt ya está trabajando. Nuevamente verificamos todas las tensiones de salida. Tenemos la de 5 también. Y tenemos la de 12 volts. Entonces nada, vamos a quitar ya lo que es el arranque forzado. Ya nuestra fuente está trabajando. Y lo vamos a instalar en el televisor para verificar que ya el televisor esté arrancando. Ok, ya con la fuente conectada, vamos a conectar la fuente de la red. Observen que ya tenemos la tensión en la tarjeta, parte de la tarjeta main o tarjeta TCOM. Y vamos a darle a encender al televisor. Observen que ya la luz cambia a verde y fíjense que ya ha encendido el televisor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es armarlo completamente para hacer una prueba de funcionamiento del televisor. Pero ya nuestra fuente está funcionando, ha arrancado la fuente inverter y están trabajando las demás tarjetas. Entonces armemos el televisor para realizar las otras pruebas de funcionamiento. Una vez que hemos armado el televisor, realizamos la prueba de funcionamiento del mismo y observamos que el televisor quedó completamente operativo. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Los espero en el próximo video tutorial. Y a su vez los invito a que se suscriban al canal y compartan este video. Hasta la próxima.